más fertilizantes que vamos a tener una mejor producción. Y eso los equipos nos ayudan a identificarlo. Y para el seguimiento de un cultivo a distancia, por ejemplo, yo he tenido el ejemplo de agrónomos que estaban siguiendo un productor en una finca en particular que no estaba cerca del lugar donde vivía. Y entonces el productor compró los equipos LaquaTwin y realiza las mediciones 2 veces a la semana y siempre envía las fotos de las lecturas de los equipos al agrónomo, y el agrónomo, que tiene mucha experiencia con los equipos LaquaTwin, pueden dar la asesoría y las recomendaciones gracias a las mediciones de los equipos LaquaTwin. Ahora vamos a hablar de los equipos en particular. Entonces, los LaquaTwin son equipos de campo. Tenemos una tecnología única, que el mismo principio de medición que tenemos en laboratorio. Entonces, pH es un electrodo de vidrio, electrodo de ion selectivo por los nutrientes. Y podemos realizar una medición a partir de tan solo una gota, lo que representa más o menos 0,1 mililitro. También podemos hacer una medición directa de muestra sólida o de pasta. Eso, por ejemplo, es una pasta de suelo. Otros equipos tendríamos que medir directamente un líquido de 10 mililitros, pero nosotros, gracias a este sensor, solo podemos colocar una pasta en el sensor para realizar una medición. Y también tenemos una muy alta correlación con los equipos de laboratorio. Las precisiones para el pH es más o menos 0,1 unidad de pH, para los iones más o menos 10% y para la conectividad más o menos 2% de las lecturas. Y los beneficios de los equipos LaquaTwin es que generalmente, aparte si hacemos una medición de pasta saturada de suelo, no necesitamos hacer una preparación de muestra, no necesitamos usar reactivo. Podemos realizar la medición en tan solo unos segundos. Es muy sencillo a usar estos equipos. Solo tenemos 3 botones, uno de medición, uno de calibración y uno para encender y apagar el equipo. Y tenemos un rango de medición muy amplio. Y eso es importante de entender, que cuando vamos a medir, por ejemplo, el nitrato en agua tiene una concentración baja. Vamos a decir alrededor de 100 miligramos por litro. Pero cuando lo midemos en savia, a veces puede ser hasta 2.000-3.000 miligramos por litro. Entonces, la tecnología de electrodo selectivo por iones nos permite tener una grande escala de medición, un gran rango de medición en comparación de equipos como tipo un fotómetro, donde tendríamos que hacer una filtración y una dilución cada vez. Y también es una solución más rápida y más barata que las mediciones en laboratorio. Es como tener su laboratorio en el campo. Ahora, por los equipos, cuando los usamos, tenemos 3 etapas para realizar una medición. Primero, una calibración en 2 puntos. Y nosotros recomendamos una calibración diaria para tener una buena precisión de las mediciones. Luego, realizar la medición. El resultado está integrado integrado en solo unos segundos y aparece la carita feliz cuando la lectura está estable. Luego, después de hacer la medición, tenemos que hacer una limpieza. Una limpieza con agua está normalmente bastante bien, pero si el sensor está bastante sucio, podemos usar una solución de agua con 5% de jabón. ¿Ok? Y cuando hacemos el almacenamiento del equipo, lo hacemos con el sensor seco. ¿Ok? Eso es un ejemplo que tenemos de la correlación de los equipos LaquaTwin con la tecnología de laboratorio de referencia, que es la cromatografía iónica,
podemos ver así con diferentes tipos de cultivo, tenemos una muy buena correlación, eso es una medición del nitrato y también, por ejemplo, mediciones en rango más bajo, para mediciones en bebidas de sodio, potasio y calcio, tenemos también una muy buena precisión. Hay seis maneras de tomar las mediciones. Primero, por inmersión. Segundo, lo podemos usar para tomar una muestra por muestreo, como una cuchara. Podemos medir una gota o una muestra sólida, o también polvo o papeles, pero eso, si son muestras secas, tendríamos que agregar humedad. Y ¿cómo nosotros suministramos los equipos? Los equipos vienen de manera individual. El equipo viene con el sensor y también con dos soluciones de calibración, que permite realizar 30 a 40 calibraciones. Y el sensor puede ser reemplazado, es un cartucho muy sencillo a reemplazar. Y también las soluciones de calibración se pueden comprar si se necesita más. ¿Ok? Tenemos 2 años de garantía por los equipos. Y también se pueden vender con un maletín. El maletín permite de agregar todos los equipos para que sea más fácil a llevar en el campo que de tener 6 cajas individuales. Ahora, solo para terminar, para las personas que ya están realizando mediciones, quería dar unos consejos que Milton pueden conocer y saben muy bien. Entonces, si ustedes tienen problemas, pueden contactar a Milton, que pueden repetir todas las informaciones y que tiene mucha experiencia. Y entonces, primero, lo que tenemos que hacer es realizar una buena calibración en 2 puntos es mejor que hacerlo en un punto. La frecuencia de calibración, generalmente por el pH y la conductividad, una calibración semanal es bastante, pero con los medidores de nutrientes, una calibración diaria es mejor. Tenemos que seleccionar los puntos de calibraciones adecuados para agricultura, para medir en savia, en suelo. Las soluciones que vienen con el equipo son las buenas soluciones, pero por ejemplo tenemos clientes que quieren medir concentraciones muy bajas en agua, entonces en este caso tendríamos que ajustar un poquito los puntos de calibración y esperar la respuesta completa del sensor. Eso siempre es importante, da bastante tiempo al sensor para tener una buena respuesta antes de calibrar, ¿ok? Y para realizar una buena medición, es igual esperar la estabilización de la lectura, seleccionar el buen medidor, el electrodo adecuado y también considerar las características de las muestras. Y para el mantenimiento es importante de mantener el equipo con el sensor seco, ¿ok? Eso es el fin de mi presentación. Cualquier pregunta lo pueden preguntar a Milton. Solo para información tenemos una página internet donde se puede ver en detalle los equipos. Milton tiene los catálogos también. Nos pueden seguir en las redes sociales y ver unos videos de cada equipo. También tenemos una página Facebook donde tratamos de compartir informaciones interesantes. Tenemos también un grupo de usuario y experiencia con los medidores LaQuaTwin para el monitoreo de cultivo. Es una plataforma que yo he creada para tratar de compartir informaciones para el uso de los equipos con tablas, con notas de aplicaciones. Y bueno, eso es mi contacto, pero ustedes tienen todo el soporte con Tecnoindustry en Ecuador. Es nuestro distribuidor desde 3 o 4 años. Ya tenemos varios clientes usando los equipos, sobre todo en el sector de las flores, de las producciones de rosas. Tenemos varios clientes también en México con todo el sector de hortaliza, producciones de
verduras, entonces ya tenemos bastante dato y por todo lo que es la parte de la garantía, del soporte técnico, del soporte en campo, eso sería con Milton y Maritza de la empresa Tecnoindustry. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y dejar el espacio a Milton. Muchas gracias, Samuel. Le damos paso a Diego directamente. Buenas tardes. Milton, ¿me escuchas? Correcto, Diego, sí se te escucha. Continúa. Fuerte y claro, no hay problema. Óptima la comunicación. Ya. ¿Me confirmas, por favor, si se visualiza bien la pantalla? Bueno, creo que Sí, se estamos visualiza bien. ahí. Sí, se visualiza bien. Perfecto. Buenas tardes con todos. Gracias a Joriba por la invitación y pues a Milton, a Maritza que representan a Tecnoindustria acá en Ecuador por la apertura que tuvieron para realizar este estudio. Realmente ya hacía falta contar con información relevante, información actualizada para el tema de rosas, para el cultivo de rosas bajo invernadero, ya que durante los últimos años se ha visto y de lo que he podido ir analizando durante estos 15 años que laboro en la floricultura, uno de los pilares fundamentales, como todos lo sabemos, es la parte nutricional, pero tenemos que un poco cambiar el chip con el que damos ese enfoque, ya que el tema de nutrición es algo continuo, es algo permanente, es algo que día a día se va modificando, que va cambiando, va a depender del clima, del tipo de invernadero, incluso varía de variedad a variedad. Y por eso es que se planteó este estudio en el que realizamos el análisis a 3 variedades eh, en la zona de Tabacundo a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, entrando en materia. ¿Qué es el análisis de savia desde mi punto de vista? Es una herramienta complementaria para un acertado diagnóstico y monitoreo nutricional. Además, es una metodología de alta sensibilidad que nos ayuda a conocer en tiempo real la absorción de los nutrientes por las plantas, ya que esta, como ya les mencioné, cambia día a día, cambia según las condiciones del clima y según las cantidades de tallos que tenemos en las plantas. Esto lo que nos permite es pronosticar posibles carencias o excesos de elementos antes de que aparezcan síntomas visibles que estén causando un estrés en los vegetales, con lo cual pues tendríamos pérdidas importantes en los cultivos. A través de esta información lo que podemos es realizar los ajustes necesarios e inmediatos, en este caso en las fórmulas de fertirriego, con lo que podemos obtener cultivos más resistentes a problemas fitosanitarios, plantas con altos potenciales de rendimiento y productos cosechados de calidad. Yo me dedico al asesoramiento técnico de varios cultivos ya hace alrededor de 5 años y lo que he podido palpar en este tiempo es que cuando la fórmula de fertirriego está totalmente calibrada, balanceada y garantizamos que eso esté llegando al cultivo, en alrededor de 15 días, máximo 3 semanas, se ve una respuesta importante en los cultivos a estos temas que mencionaba, sobre todo el tema de resistencia a problemas fitosanitarios. Entonces, los equipos Joriba nos permiten realizar esos diagnósticos de manera permanente, sin necesidad de reactivos, y sobre todo las lecturas que obtenemos son muy acertadas porque tienen 2 puntos de calibración, como ya lo mencionó Samuel y como lo iremos viendo más adelante. Bueno, pues como ya lo mencionamos, el estudio se realizó en Tabacundo, Pedro Moncayo, un suelo franco arenoso, 3 lotes con un número importante en área y en plantas. 1.300 metros cuadrados para la variedad 1 con 8.610, 1.485 metros cuadrados con 12.277 plantas para la variedad 2 y pues para la variedad 3, 1.485 metros cuadrados también con 12.179 plantas. Bueno, pues aquí está la presentación del maletín, tal cual como lo distribuye Tecnoindustry, que por cierto es muy útil porque ayuda a proteger a los equipos. Tenemos también extractores para suelo, la bomba de succión para los extractores,
recipientes para preparar las pastas, las muestras, y sobre todo de gran importancia la ayuda de una prensa hidráulica, ya que por el tipo de material de la rosa, pues que es un material no tan vegetativo, sino más lignificado, pues se necesita realmente aplicar algo, una presión fuerte para obtener la mayor cantidad de savia con el menor número de hojas. Bueno, pues, ¿cuál fue el procedimiento para realizar este estudio? Eh, Primero partíamos de una calibración de equipos, como lo mencionó Samuel. Es muy importante realizar la calibración en 2 puntos antes de iniciar las lecturas, ¿sí? En este caso, pues, el sensor de pH viene con una solución de 4 y 7, que es lo común. Los de los iones nitratos, potasio, calcio, sodio, tenemos con 152.000 ppm para la calibración, rango bajo, rango alto. Y de igual manera tenemos un rango bajo y alto para conductividad eléctrica. Incluyo la metodología del tema de muestreo de solución de suelo porque hay que entender algo. No solo podemos monitorear la savia y determinamos qué está pasando en el cultivo, pero tenemos que entender qué está pasando también a nivel de solución de suelo, a nivel de elementos que están disponibles para las plantas en ese momento. No podemos empatar el tema nutricional solo monitoreando el tema foliar o la savia sin monitorear lo que está pasando en el suelo. Y tenemos dos opciones, a través de succionadores directamente colocados en campo o a través de un muestreo representativo del lote o del bloque que se va a trabajar y pues la muestra procesarla y formar una pasta saturada. Bueno, cuando instalamos succionadores en campo, lo que recomiendo es lo siguiente. Primero, pues definir sectores fijos de muestreo para la instalación. De preferencia que esos sitios permanezcan fijos por algunas semanas. Además, definir la profundidad de muestreo. 2 profundidades por lo menos para ver cómo se están moviendo los iones en el perfil del suelo y ver si la lámina de agua, la lámina de riego que se está aplicando, no se nos está yendo en exceso y posiblemente nos está moviendo los minerales, moviendo los iones a un nivel en el que las raíces ya no las puedan absorber. Lo que les había comentado, recomiendo cada 3 semanas reubicar los succionadores, pero siempre tener identificados esos sitios para que el muestreo se vea permanente en esas semanas y para que esto pueda tener una secuencia. Al momento de instalar los succionadores en campo, pues es preferible tener la bomba de vacío, como se mostró en la fotografía inicial de los equipos, para que de esta manera pues no nos excedamos en la succión que hacemos y que reflejemos una succión similar a la que realizan las plantas. Aquí pues una gráfica de cómo se instalan los succionadores, ubicamos un gotero, se recomienda 10 centímetros hacia afuera del gotero y 10 centímetros de manera horizontal a la manguera de goteo, como se aprecia ahí en el gráfico. Eso es lo que hemos visto que nos da mejor representatividad de la muestra que estamos tomando. Aplicar una succión uniforme, como ya lo habíamos comentado, es clave esto. Aquí tenemos un ejemplo de succionadores que usábamos también con jeringas normales, ¿sí? Y como se puede apreciar, pues una vez que colectamos, procedemos a la medición directa, no necesitamos reactivos como le mencionó Milton y esa es una gran ventaja de los equipos. Ahí se aprecia el nivel de solución que pudimos extraer. El tema de pasta saturada. eh, bueno, pues es una muy buena alternativa también, ya que es un muestreo de suelo el que realizamos para preparar la pasta y lo que nos permite es tomar varios puntos del lote del invernadero y con esto pues podemos tener información un poco más representativa. En el caso de los succionadores pues es un punto fijo el que vamos a muestrear y tiene que estar muy bien identificado para que esa muestra sea representativa. No tiene que haber excesos de materia orgánica, encharcamientos y todo ese tipo de cosas. Las mismas consideraciones para tomar una muestra de suelo para laboratorio. Por eso, de alguna manera, el hacer pasta saturada nos da mayor representatividad para este tipo de análisis. Bueno, una vez que marcamos los puntos fijos de muestreo, es importante también tener en cuenta la profundidad, qué es lo que queremos muestrear.
De preferencia, pues hay que considerar que lo que vamos a muestrear tiene que ser donde tengamos la mayor colonización de raíces, ya que ahí es donde están absorbiendo los nutrientes las plantas y es lo que necesitamos saber qué está pasando, qué está sucediendo. Yo recomiendo colectar un mínimo de 10 submuestras por lote. Cuando hablamos de un lote, estoy hablando que son invernaderos de hasta media hectárea. Si son invernaderos más grandes, pues más grandes, el número de submuestras tiene que incrementarse. Como ya lo mencioné, evitar zonas de acumulación de materia orgánica o otro tipo de fertilizantes sólidos. Aquí podemos igual apreciar la ubicación para el muestreo con el barreno para preparar la muestra de suelo, pues es similar a lo que hablábamos, 10 centímetros hacia afuera del gotero y 10 centímetros hacia el horizontal de la línea de goteo. Aquí pueden apreciar, aquí pueden ver cómo se toma la muestra. Una vez que hemos tomado la muestra, se la mezcla y alrededor de unos 400 a 500 gramos es lo que estamos usando para preparar la pasta saturada. Colocamos agua destilada y vamos meciendo pues hasta formar un leve espejo de agua como se puede visualizar en el segundo gráfico. No tiene que haber agua libre, la muestra tiene que mezclarse con facilidad, no tiene que estar dura y no tiene que escurrir agua como les mencionaba. Y pues con la ayuda del mismo succionador, lo colocamos al succionador en el envase, realizamos el vacío con la misma bomba que les había mencionado y pues en el lapso de unos 30, 40 minutos podemos tener una cantidad suficiente para medir. Una de las cosas importantes, como ya se mencionó anteriormente, es que no necesitamos más allá de unos 2 o 3 centímetros cúbicos de solución para que podamos medir en todos los medidores. Incluso con medio centímetro cúbico podemos medir turnando cada uno de los medidores. Ahora, el procedimiento para el tema del muestreo de las hojas para la savia o para el extracto celular de peciolo. Pues estamos trabajando con botones en línea color, con tallos en línea color. Muchos del procedimiento para este estudio lo adaptamos del libro de Cadagia y nos sirvió de base para arrancar esto. Y en función del día a día que hemos visto en las fincas, pudimos hacer algunos ajustes y algunos cambios, ¿sí? ¿Por qué línea color? Básicamente porque es el estado fenológico en el que ya vamos a tener el tallo con todas las hojas prácticamente maduras o recientemente maduras, que es lo que interesa para este tipo de estudios, y es el estado fenológico que en casi todas las variedades es fácilmente identificable, como se aprecia ahí en la foto, ¿sí? Ahora, nosotros estamos colectando la segunda hoja pentafoliada ubicada desde la parte superior, que es lo que normalmente se realiza para enviar igual a un análisis completo de laboratorio. Aquí se puede apreciar la colección y pues ahí está un lote de hojas que va a ser procesado en el laboratorio. Los horarios que hemos determinado que son favorables para la zona de Tabacundo, en días soleados, días de verano, hemos visto que entre las 10 y las 12 del día es cuando hay la mejor o mayor circulación de la savia. Y eso es lo que nos interesa, que la planta esté trabajando eh, al máximo, que esté transpirando, que esté succionando, para que pueda verse qué elementos está tomando. Y en la época de invierno, pues hemos visto que este horario se mueve a las 11 hasta las 13 horas. Entonces recomendamos que se tomen las muestras en ese horario, justamente asumiendo que ahí tenemos la mayor circulación de savia. Para determinar estos horarios, pues hicimos un par de semanas de estudios previos en algunas variedades, aparte de las del estudio, para ir identificando justamente en diferentes climas cómo era la movilidad de la savia y de los iones y de los elementos que íbamos analizando. Y pues vimos que estos horarios se nos ajustan para la zona de Tabacundo y Cayambe. Bueno, una vez que tenemos las muestras, las llevamos al laboratorio, lo que hacemos es eliminar completamente los foliolos sin dejar nada del área foliar. Como se aprecia en la segunda foto, ahí están separados completamente. Solo vamos a prensar los peciolos. Previamente a eso procedemos a un trozado
De preferencia que los trozos sean lo más pequeños posible para que eso nos permita extraer la mayor cantidad de savia. Hemos tomado alrededor de 30 a 35 hojas por cada lote que muestreamos y hemos visto que con eso podemos obtener entre 1 a 1.5 centímetros cúbicos, que es más que suficiente para realizar las mediciones. Una vez que están trozados los peciolos, lo que procedemos es a incorporarlos en el cilindro para posterior a esto, pues llevarlos al prensado. Como ustedes pueden ver, nos estamos ayudando de una prensa hidráulica diseñada exclusivamente para este objetivo. Y pues ahí pueden apreciar ustedes lo que se obtiene de savia, ¿no? Y posterior a eso se procede a la medición, como se puede ver el ejemplo en la segunda fotografía. Les presentamos una sugerencia de una bitácora de monitoreo, pues es la que llevamos, es un resumen de una de las variedades durante todo el estudio. Ahí ustedes pueden ver las semanas, en este caso es todo sobre pasta saturada, y pues ahí aprecian las primeras la primera columna con pH, conductividad eléctrica, nitratos. El estudio también incorporó la medición de fósforo con otro tipo de medidor, pero era un dato bastante importante que queríamos tenerlo claro, pues, y nos sirvió de mucho para el estudio. Adicional tenemos el potasio, calcio y sodio que metimos con los equipos Joriba. Una bitácora similar para el registro de savia o extracto celular de peciolo, de la misma variedad, en las mismas semanas. Ahí ustedes lo pueden ir apreciando. Y bueno, ¿qué resultados son los que obtuvimos después de más de 52 semanas de monitoreo en el cultivo? Vamos a ir viendo brevemente las gráficas de todo el ciclo. Estas son las gráficas para pH. Como ustedes pueden apreciar en diferentes colores, en las líneas de tendencia para las diferentes variedades. En el caso del pH, pues las variaciones son mínimas para lo que es savia. En el caso del fósforo, pues ya presentamos un rango más amplio de variación, pero que se concentra en un parámetro definido, no en un rango definido, como ustedes pueden apreciar, entre 150 y 250. Y posterior al análisis estadístico que aplicamos, pues ya tenemos más claro en qué rango no están trabajando los cultivos. Bueno, el tema nitratos es uno de los que más varía, depende mucho del tema del clima y definitivamente, pues como lo mencionó Samuel, no necesariamente una alta aplicación de fertilizantes se ve reflejada con altos niveles de esos elementos en la savia. Definitivamente no tiene que ver. Debe haber un equilibrio en la fórmula, debe estar balanceada. Tenemos que estar conscientes de que el manejar adecuadamente el nivel de agua en el suelo, en lo posible a capacidad de campo, influye mucho en el tema del desarrollo y la absorción de nutrientes por las plantas. Podemos tener una fórmula espectacular, pero si no está llegando la concentración y si no está llegando la cantidad de agua adecuada al cultivo, no vamos a tener una respuesta. Y los nitratos y el calcio sobre todo reflejan eso, ¿sí? Y como les mencionaba, hemos podido ver que depende mucho el tema del clima para la movilidad, para la absorción sobre todo de estos dos iones. También medimos sodio, como ustedes pueden ver. Bueno, en el caso de la variedad 2, pudimos ver que en ciertas épocas tuvo un comportamiento bastante atípico, pero en el resto de semanas, pues como ustedes pueden ver, las líneas de tendencia se ajustan o son muy parejas en todo el año de evaluación. La conductividad eléctrica también muy similar en las tres variedades y se va ajustando de acuerdo a lo que se va trabajando en el cultivo respecto a lo que es fertilización y láminas de riego. Tema del potasio, desde mi punto de vista, es el que da la concentración en la savia. Si ustedes se pudieron ir apreciando, pues es el que tiene más alta concentración en la savia. Alrededor de 4000 ppm es lo que podemos ver en las gráficas, pues y ya vamos a ver a continuación los rangos que obtuvimos. Y a la par, pues también medimos grados Brix. Aquí pueden ver ustedes en
En la línea de tendencia en café es los grados Brix y en barras el potasio. Y noten claramente cómo responde directamente la concentración de los grados Brix, perdón, responden directamente a la concentración de potasio en la savia. Bueno, una vez que obtuvimos la información, con la ayuda de Milton, pues realizamos un análisis estadístico a través de un lenguaje de programación R y en resumen obtuvimos este cuadro. Lo que marcamos en amarillo es lo que a través del análisis estadístico y a través de la experiencia, de los resultados del estudio y de los resultados que hemos obtenido durante más de 5 años en asesoría, hemos visto que se comportan de mejor manera en los cultivos. Y cuando digo se comportan de mejor manera es que los cultivos están a plenitud, tienen baja incidencia de problemas sanitarios, tienen buenas productividades y tienen buena calidad de tallos en longitud de tallo y en tamaño de botón. Y eso es lo que se plasma acá. En la columna central está el promedio en rojo, el promedio de cada parámetro. Para pH pues fue de 5,4 el promedio, pero el rango en que oscilan las lecturas y que no hemos visto mayores inconvenientes es de 5,3 a 5,6. Para conductividad eléctrica, en savia hemos visto que un rango adecuado está entre 11 y 13. Para el caso de los nitratos, desde a partir de los 300 ppm hacia arriba, hasta 450, tenemos buena respuesta en los cultivos. En el caso del fósforo, el rango que se recomienda es entre 206 a 244 ppm. Para el caso del potasio, 3700 hasta 4700. En el caso del calcio, pues 72 a 105 ppm. En el caso del sodio, la correlación que obtuvimos en el análisis estadístico es negativa. Nosotros lo que hicimos es comparar cada uno de estos datos de muestreo y hacer una correlación con lo que eran productividades. En el caso de conductividad eléctrica, de fósforo, de potasio, de calcio y de grados Brix, la correlación fue positiva. Eso quiere decir que a mayor concentración, mayor productividad. En el caso del sodio, la correlación era negativa. Por eso el rango definido está en el límite inferior, desde 59 hasta 95 ppm. Y en el caso de los grados Brix, de 7,1 a 8,2. ¿Cuáles son las principales ventajas del análisis de savia o de extracto celular de peciolo? Presenta gran sensibilidad, como les habíamos mencionado, a los cambios que sufren las plantas en los medios de cultivo, tales como las diferencias en volumen de riego, aporte de nutrientes, momentos fenológicos y presencia de elementos tóxicos. Ofrece información en tiempo real, ya que las muestras obtenidas a los pocos minutos pues nos dan las lecturas directas a través de los sensores. Al tener alta sensibilidad, pues las concentraciones de nutrientes, las concentraciones altas, bajas o concentraciones óptimas se ven reflejadas en la savia, se ven reflejadas. Es decir, que si nuestra fertilización o nuestra solución nutritiva está acorde a lo que necesitamos, acorde a lo que queremos plasmar, se ve inmediatamente la respuesta en las plantas. Al cabo de 2, 3 días hemos tomado muestras y hemos visto respuestas importantes una vez que hacemos los ajustes en las fórmulas. Esto es relevante y hay que tenerlo muy en cuenta. En algunos casos yo he visto que el problema no está en calcular las fórmulas de fertirriego. Muchas veces el problema está en que no estamos garantizando que la cantidad de agua y la concentración de esas fórmulas que calculamos estén llegando a campo. Porque una vez que ajustamos eso, que realmente verificamos que eso se esté dando, la respuesta del cultivo es impresionante. Con los valores de savia obtenidos se puede realizar los ajustes necesarios, lo que les había comentado. Ese día determinamos que hubo el problema, ese día podemos cambiar la fertilización y en el lapso de unos días tenemos una respuesta importante en el cultivo.
Bueno, pues esta es la variedad 1 que se evaluó. Esta es la variedad 2. Y esta es la variedad 3. Seguramente para ustedes son variedades conocidas. Bueno, espero que la charla sea de mucha utilidad. Eso es lo que tenía para presentarles. Si hay alguna inquietud, alguna duda, pues con gusto. Milton, ¿me escuchas? Tal vez tenemos alguna inquietud por ahí. Sí, muchas gracias, Diego, por tu exposición. Nos han hecho un par de inquietudes al momento hasta lo que es para la aplicabilidad de estos rangos en lo que es banano. ¿Nos podrías indicar brevemente sobre el tema, Diego? Si puede ser más específico, no te entendí la pregunta. Nos consultaron si estos rangos se pueden aplicar a lo que es el cultivo de banano. No, personalmente, bueno, no he trabajado en banano, pero definitivamente los rangos de savia varían según la especie. No he manejado banano, pero no lo recomendaría. Muchos de los pasos para la metodología de las tomas de muestra sí pueden aplicarse, eso sin duda, pero los rangos como tales de rosas, aplicarlos a banano, pues definitivamente no les recomendaría. Ya. Bueno, invitamos a los asistentes para que nos hagan sus consultas a través de lo que es el chat de preguntas y respuestas, que estaremos dando contestación por este medio. Mientras que ustedes hacen las inquietudes, hacen las preguntas, nosotros vamos a compartirles muy rápidamente lo que es acerca del procesamiento estadístico de los datos que se realizó, para que de cierta manera ustedes tengan un poquito más claro acerca del sustento matemático para la obtención de los rangos, ¿no? Bueno, para que más o menos se hagan una idea de lo que es la base de datos que se generó en este estudio, acá ustedes ven lo que es primero el periodo de medición. Estuvo lo que es desde la semana 16 del año 2019 hasta la semana 18 del año 2020, y como Diego lo indicó, se hicieron mediciones semanales, ¿no? Básicamente fueron 3 variedades en estudio, cada una con 4 tratamientos, ¿no? Básicamente el tratamiento lo que implicaba era la adición de un producto mejorador de las condiciones del suelo, el cual se aplicó en 4 concentraciones diferentes, lo que es testigo y unos 3 kilogramos, ¿no? Luego de esto, las muestras que se recopilaron para medición en laboratorio incluyeron muestras de savia, solución de suelo y lo que es goteo. En cada una de estas muestras se midieron un parámetro, una cantidad de parámetros de 8 para lo que es savia y 7 para lo que es suelo y goteo, siendo la diferencia lo que es grados Brix, ¿no? De esta manera, el total de datos obtenidos, ustedes pueden visualizar ahí, básicamente se hicieron un total aproximado de alrededor de 14.500 mediciones, lo que comprendió este estudio, ¿no? Como Diego ya les mostró, se pudo visualizar durante todo el periodo de estudio lo que es una variación determinada en cada uno de los parámetros. Por ejemplo, acá tenemos lo que es sodio y acá tenemos lo que es potasio. Por otro lado, tenemos acá ya lo que son las herramientas computacionales que fueron utilizadas para el procesamiento estadístico de la base de datos indicada. Básicamente se utilizó el lenguaje de programación R a través del software RStudio, que es el que me permite interactuar con este lenguaje de programación, ¿no? Este software o este lenguaje de programación básicamente es utilizado a nivel mundial para lo que es manejo estadístico de grandes bases de datos. Como una muestra, acá se tienen lo que son los resultados de estadísticos, los resultados estadísticos ya de lo que es el manejo de la base de datos. Específicamente lo que se hizo acá fue filtrar para lo que es las mediciones obtenidas en Savia, y se fue analizando cada uno de los tratamientos que se ejecutaron en este estudio, cómo respondían en cada una de las variedades. Por ejemplo, acá en la primera tabla del lado izquierdo ustedes tienen para el tratamiento testigo, es decir, 0 kilogramos, cómo se comportó
por cada variedad, cada una de las variables en estudio, como lo que es pH, conductividad eléctrica. Se pudo tener una visualización de del comportamiento de sus principales indicadores estadísticos, tales como son lo que es la media o promedio, desviación estándar y percentiles, ¿no? Y de la misma manera, una vez que ya íbamos identificando comportamientos según cada uno de los tratamientos, nos permitió ir justamente agrupando el comportamiento y el análisis ya incluyendo todos los tratamientos o inclusive todas las variedades como se observa en el gráfico de la derecha. Justamente con este tipo de análisis nosotros pudimos identificar que no existía una significativa variación en los indicadores estadísticos, haciendo el haciendo el análisis por tratamiento o inclusive por variedad, ¿no? De esta manera fue que nosotros se hizo la consolidación de la base de datos. Luego de ello, se procedió a lo que es la graficación de los histogramas, básicamente para poder identificar el comportamiento estadístico de lo que tiene que ver con la distribución de frecuencias de cada una de las variables en estudio, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes tienen lo que es la distribución de frecuencias de la conductividad eléctrica y de lo que son los nitratos. De la misma manera, tenemos por acá lo que es fósforo, lo que es potasio, lo que es calcio, lo que es sodio, ¿no? Entonces, cada una de las variables en estudio fueron realizadas este procesamiento, este análisis. Como uno de los principales resultados de este procesamiento y análisis que se realizó, se identificó que lo que era la distribución de frecuencias de estas variables, de estos parámetros, estaban cercanos o aproximados a lo que es una distribución normal. Con ello se tomó lo que es una de las características de la distribución normal, y es que el 68% de la muestra va a constar dentro de más o menos una desviación estándar a partir de la media. Con esto, nosotros lo que queríamos era justamente identificar los rangos, que este era el objetivo del estudio, identificar los rangos óptimos para concentración de cada uno de estos parámetros en la savia. Entonces, obviamente, aquel rango que es el que mayormente me agrupa los resultados obtenidos en el estudio, es el que iba a reflejar de mejor manera este objetivo que yo quería lograr, la consecución de los rangos, ¿no? De esta manera, se hizo una primera delimitación de los rangos como lo que es la desviación, como lo que es la media de cada parámetro, más una desviación estándar y menos una desviación estándar. Entonces, de esa manera se definieron los rangos. Sin embargo, nos topamos con el hecho de que aún así los rangos eran todavía demasiado amplios como para poder ser directamente aplicables y poder ser lo mayor beneficioso y útiles para su aplicación directa en campo. Entonces nos vimos en la necesidad de buscar una mejor manera de acotar o delimitar estos rangos. De esa manera se procedió a hacer las correlaciones que les hablaba Diego, correlacionando básicamente lo que es la concentración que se había medido en savia de cada uno de los parámetros con la productividad obtenida en cada uno de los bloques en estudio, ¿no? Es el caso que cada uno de los bloques que fueron estudiados de cada una de las variedades con cada uno de los tratamientos, se iba monitoreando lo que es la productividad. Entonces, de esa manera, se pudo identificar justamente cuáles eran los parámetros que tenían una mejor correlación con la productividad y cuáles eran los que no tenían, de hecho, una correlación con la productividad. De esa manera, nosotros pudimos ver, haciendo una regresión lineal, con lo que es productividad versus cada uno de los parámetros, se pudo obtener, por ejemplo, que con lo que es conductividad eléctrica existió una correlación positiva. Ya vamos a ver los coeficientes de correlación. La conductividad eléctrica fue uno de los parámetros que mayor correlación mostró con lo que es la productividad. Por ejemplo, con el caso de los nitratos, se obtuvo una correlación muy baja a nula, ¿no? De ahí, por ejemplo, con el calcio, de igual forma, hubieron variedades que mostraron una alta correlación, una correlación más alta, mientras otros mostraron una correlación un poquito más débil, pero en promedio se obtuvo una correlación positiva con lo que es calcio.
y productividad. Por ejemplo, lo que es sodio, se pudo observar que tenía una tendencia a lo que es una correlación negativa, si bien débil, pero tenía una tendencia negativa a correlacionar entre lo que es productividad y sodio, ¿no? Por acá vemos lo que es potasio, también vemos lo que es grados Brix, donde exhibieron correlación positiva, ¿no? Bueno, ya en una diapositiva posterior les voy a mostrar lo que son los coeficientes que nos devolvió el software, que básicamente están representados por estos gráficos, los coeficientes de correlación. Otra de los beneficios de poder hacer este tipo de análisis es que yo puedo demostrar de manera estadística el beneficio que se obtiene con uno u otro tratamiento. Es decir, yo puedo someter a prueba, por decir, lotes con diferentes tipos de productos y justamente identificar en el tiempo cuál es el beneficio que finalmente se pudo obtener con este producto, ¿no? Al realizar un análisis estadístico mucho más grande, con uso de herramientas computacionales como las que nosotros utilizamos para este estudio. En este caso, ustedes pueden visualizar que de los tratamientos realizados donde se tuvo lo que es testigo 1, 2 y 3 kilos, para cada uno de los tratamientos en estudio se pudo identificar que de hecho no se obtuvo lo que es una mejora apreciable con lo que es la incorporación de este producto, ¿no? Básicamente ustedes pueden ver que la correlación es prácticamente cero o incluso negativa, con lo cual se demostró que no tuvo como tal un beneficio tangible lo que es la incorporación de este producto a lo que es el estudio. Finalmente, acá es lo que yo les indicaba, los coeficientes de correlación. En este caso, corresponde a la correlación según el modelo de regresión lineal entre cada uno de los parámetros medidos en savia. Por ejemplo, donde ustedes ven que confluye el mismo parámetro en las abscisas y ordenadas, la correlación es 1, obviamente porque es el mismo parámetro. Sin embargo, como ustedes ven, por ejemplo, entre potasio y grados Brix, el gráfico que mostraba Diego, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.47 que dentro de las condiciones del estudio se consideró significativo y apreciable o alto, ¿no? Por ejemplo, otra correlación alta que se obtuvo es entre conductividad eléctrica y grados Brix, ¿no? De esta manera pudimos identificar ya matemáticamente o estadísticamente hablando lo que es cuán fuerte están vinculados uno y otros parámetros medidos en savia, ¿no? Digamos a simple vista, lo que es conductividad eléctrica y potasio, lo que es conductividad eléctrica y grados Brix, tienen una alta correlación, lo que es potasio y grados Brix, por ejemplo, exhiben una alta correlación, ¿no? Un poquito más débil, por ejemplo, lo que es fósforo con conductividad eléctrica. Este gráfico les mostró Diego, donde justamente se visualiza lo que es una variación similar entre lo que es el comportamiento de los grados Brix con el potasio, ¿no? Es lo que se evidenció justamente en el coeficiente de correlación. Por acá se obtuvieron lo que son los coeficientes de correlación ya de lo que es productividad versus cada uno de los versus concentración de cada uno de los parámetros en savia, lo que estaban representados por los gráficos que fueron mostrados anteriormente. Entonces, justamente se obtuvo que, por ejemplo, para lo que es pH, no mostró correlación ni positiva ni negativa. Lo que es, por ejemplo, para sodio, mostró una correlación negativa, aunque débil, pero con tendencia negativa. Y por ejemplo, lo que es conductividad eléctrica, existe una correlación positiva más fuerte. Lo mismo, por ejemplo, con lo que es grados Brix, potasio, calcio, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera se logró justamente identificar estas tendencias y correlaciones. Y básicamente los resultados que se obtuvieron fueron los rangos que Diego les presentó, en los cuales se resaltó en amarillo lo que es la delimitación que se hizo el rango ya en función del análisis correlacionando lo que es la productividad con la concentración del parámetro específico en savia, ¿no? Entonces, básicamente los que están resaltados en amarillo son los rangos que nosotros finalmente recomendamos como objetivo de este estudio para lo que es rosas, ¿no? Sin embargo, lo que es la metodología que se expone en este documento puede ser replicada en cualquier finca con la finalidad de que se ajusten mucho más a sus condiciones, ya sea climáticas, de tipo de suelo, variedades, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente con eso nosotros damos
por terminar la exposición y vamos a dar paso a la lectura de las preguntas para irlas absorbiendo poco a poco, ¿no? Hola Milton, ¿sí puedo tomar la palabra, por favor? Claro, claro que sí, Samuel. Una pregunta con respecto a la precisión de de los equipos y también a los porcentajes de error con el laboratorio. Esa es la pregunta de David, ¿sí? Entonces, yo quiero explicar una cosa que es importante de entender y podemos comparar las mediciones con los laboratorios, pero sobre todo para una medición en saya fresca, ¿ok? Y en este caso, la medición con los Laquatwin y con el laboratorio es casi igual, y también en el laboratorio hay porcentaje de errores, sobre todo porque se tiene que hacer una dilución y eso no se tiene que hacer con los equipos Laquatwin. Entonces, no sé exactamente, pero yo creo que estamos a más o menos 5% de diferencia para medir saya en laboratorio. Ahora, con laboratorio y con el medidor. Ahora, cuando se hace una medición de suelo y que ustedes envían una muestra de suelo en laboratorio, ellos lo que hacen es, primero pasa esta muestra a través de un tamiz, después seca la muestra en un horno por varias horas y después obtiene un suelo muy fino que este se va a medir. Eso significa que mucho de las partículas de materia orgánica y también de los elementos minerales como arena salió del suelo. Entonces, después, las concentraciones que vamos a ver es mucho más concentrado. Por eso, si ustedes miran concentraciones de a veces nitrato en suelo, estamos a concentraciones mucho más altas que lo que podríamos medir en pasta de suelo con los equipos Laquatwin. Ahora, eso no significa que el laboratorio no mide bien o que los equipos no funcionan bien. Pero esas son dos maneras de medir. Nosotros vamos a medir en una pasta saturada de agua, entonces todas las concentraciones de iones son diluidas. Pero lo más importante de todo es de siempre seguir el mismo protocolo. ¿Ok? Si sabemos que una medición de nutrientes en pasta de suelo corresponde a este equivalente en laboratorio, ya sabemos cuál es la diferencia, la correlación, pero lo que nos interesa es ver la diferencia entre lo que hay en el suelo y en la savia. Entonces, ahora los resultados del laboratorio ya nos sirve para confirmar que los equipos funcionan bien. Estos equipos ya son más de 25.000, 30.000 equipos que se usan en América Latina en este mercado. Entonces, vamos a decir, no necesitamos confirmar la precisión de los equipos, pero como usuario lo que es importante de preparar es un protocolo a seguir y siguiendo este mismo protocolo, como lo ha hecho Diego, podemos sacar conclusiones muy interesantes. Y si las mediciones en suelo son tres veces más bajas que en laboratorio, eso no significa que los equipos no funcionan bien, es solo que son dos mediciones diferentes. Solo quería confirmar este punto que es importante de entender. Muchas gracias, Samuel. Diego, yo te voy a ir leyendo las preguntas para que, por favor, si te corresponde o si es para Samuel, para ir absolviendo, ¿no? Entonces, Perfecto, Milton. dice, bueno, Michelle Viteri dice, buenas noches, ¿nos puede repetir en rosas para el muestreo de savia en qué hojas se debe tomar las muestras? O sea, dice las hojas, pero entiendo las muestras. ¿En qué hojas se debe tomar las muestras? Ya, perfecto. Permíteme compartir pantalla nuevamente Claro. para poder ser un poco más específico con esto. ¿Me confirmas, Milton, si se puede ver? No, sale fin de la presentación, dice. Mm, Ahí está. Ahí ya se ve.
Bueno, creo que nos vamos por acá entonces. Bueno, vámonos ahí. Básicamente lo que les había sugerido es que estamos tomando la segunda hoja pentafoliada eh, desde la parte superior, o sea, contada desde la parte superior. En la segunda fotografía, si ustedes aprecian, la primera hoja, la segunda, la tercera de ese tallo son hojas trifoliadas. Luego viene al lado izquierdo, donde está marcado con primera PF, es la primera hoja pentafoliada, y la que tomamos para el muestreo es la segunda hoja. En el siguiente gráfico ahí se aprecia lo que está desprendido. Es la segunda hoja pentafoliada. Ya. Del estado fenológico, línea El, color, ¿no? línea color, sí. El estado fenológico es el que se aprecia en la primera fotografía, línea color, que es Ya, correcto. básicamente el estado que no podemos confundir o es más fácil identificar en todas las variedades. Ya, bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos obtener parámetros para banano? ¿Tenemos que obtenerlos nosotros mismos? Entonces, bueno, sobre eso yo voy a responder. Nosotros hemos estado haciendo ya, tenemos ya clientes que están trabajando en banano, ya estamos empezando a recabar un poco de experiencia en banano, pero prácticamente ya los criterios son los siguientes, que se tiene que determinar el estado fenológico para tomar la muestra y el lugar de la planta en el cual se va a tomar la muestra, ¿no? Luego de esto, seleccionar lo que son lotes o parcelas que tengan altos índices de producción y calidad y sobre estos empezar a hacer un muestreo que nosotros recomendamos o sugerimos que sea semanal. Con esto se va a generar una base de datos que va a permitir hacer un análisis, un procesamiento estadístico como el que se hizo en este estudio, ¿no? Entonces, se recomienda que para cada tipo de cultivo sea generado o incluso dependiendo de las condiciones climáticas y de suelos, también sea replicado según la necesidad o según la aplicación, ¿no? Esa sería la pregunta. De ahí otra pregunta dice, ¿qué nos ayuda a determinar los datos de grados Brix? Si se encuentran valores inferiores a 5.9 o superiores a 8.2, ¿qué nos indicaría en la planta? Diego. Básicamente el tema de grados BRICS está directamente relacionado con los niveles de potasio. De lo que hemos podido ir chequeando y bueno, aparte del ensayo, como les había mencionado, lecturas de otras zonas, otras fincas, Carchi, Cayambe, la parte alta. Los grados BRICS están directamente relacionados con la concentración de potasio. Normalmente, si tienes una concentración baja de grados BRICS, lo más probable es que tus niveles de potasio en savia estén, estén bajos, estén inferiores. Y por el contrario, si tienes niveles o grados BRICS altos, puedes tener una alta concentración de potasio en la savia. Ahora, un dato importante. Me he topado con varios casos en los que los grados BRICS están bajos, los niveles de potasio en savia están bajos, pero no necesariamente tiene que ver porque le está haciendo falta o porque no se está aportando. Hay que considerar que la solución nutritiva de los cultivos bajo fertirriego, en este caso los rosales, o el balance que se tiene que generar entre los cationes en una solución nutritiva, es el que determina la eficiencia de absorción de esto. Entonces, ojo con ese asunto. Muchas veces no es solo la cantidad que estamos aportando, los ppm de cada elemento. Tiene que ver mucho los balances que se estén calculando y equilibrando en la solución nutritiva para que ésta sea eficiente y se absorba. Y de esta manera se tenga una respuesta importante en la planta. Si una fórmula de fertirriego está bien balanceada, si estamos aportando en el volumen de agua adecuado, si esto realmente está llegando a campo, la respuesta en las plantas es inmediata. Yo me he topado con varios cultivos en los que el primer indicio de que la nutrición no está bien es la incidencia altísima de enfermedades, sobre todo velloso. Y una vez que se hace o se diseña una fórmula adecuada, se garantiza que ésta se esté aplicando correctamente en campo. En no más de 15 días el cultivo para, las enfermedades paran, se disminuyen las aplicaciones, el vigor de los tallos es otro, la calidad de la flor empieza a mejorar en el lapso de unas 4 o 5 semanas. Entonces, ojo con ese punto, ¿no? No sé si por ahí está claro el tema, por Listo. favor.
Otra pregunta, ¿cuántos succionadores colocan por unidad de riego? Más que por unidad de riego, yo lo que trabajo o he trabajado normalmente, estoy ocupando alrededor de 2 succionadores por cada media hectárea, pero ojo con este tema. No necesariamente quiere decir que si tengo 10 hectáreas tendría que tener 4 por hectárea, alrededor de 40. Lo que normalmente haces es establecer un cronograma, un horario para ir muestreando cierto número de bloques por día en función de tu capacidad de procesamiento de muestreo de las hojas y la capacidad de adquirir los succionadores. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ya. Pregunta, ¿las unidades muestreadas son de cultivo continuo o programado? Producción, bueno, básicamente el ensayo se lo hizo en una finca que tiene picos fuertes para la época de Valentín y Madres, pero no esto significa que son podas a mesa, sino que son picos programados en los que tenemos un incremento de hasta un 20-25% en esos picos y después regresa a la producción normal. Ok. Dice, caso específico de la zona de estudio, ¿qué profundidad se colocó el succionador? 15 centímetros de profundidad. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, en el estudio, ¿cuál fue la mejor relación calcio-sodio en savia? Esa es una pregunta. La segunda pregunta dice, de los valores obtenidos, ¿se determinó alguna relación con los resultados que brinda un análisis foliar para calcio, potasio, magnesio, pero magnesio no se midió en este estudio, y sodio? A ver, vamos con la primera. Entendí que mencionan sobre la mejor relación calcio-sodio. No evaluamos o no comparamos esa relación, pero lo que sí estoy claro es que mientras menores niveles de sodio tengamos en savia, el comportamiento de las plantas de rosa es mejor. Eso sin duda. Por eso en los rangos que definimos, lo que buscamos es tener de la media hacia abajo, hacia el límite inferior. O sea, para que tengan una idea, va a depender mucho del tipo de fertilizante, de las condiciones de agua tratada o no tratada que se esté usando en las fumigaciones. Hay fincas en las que puedo tener niveles de sodio en savia de 100, de 120 y que aún no se ven problemas, que el cultivo está bien, pero en otra zona, hablemos del Carchi, que en la zona del Ángel, donde el agua pues es prácticamente súper limpia, son plantas espectaculares y los niveles de sodio ahí son de 12, ¿no? Pero también influenciada por la zona de cultivo. Entonces, hasta 100 ppm hemos visto que no hay inconvenientes, pero lo ideal es que tengamos la menor concentración de sodio en savia. Si por favor me puedes repetir la segunda pregunta para entenderla Ya, mejor. dice, de los valores obtenidos, ¿se determinó alguna relación con los resultados que brinda un análisis foliar para calcio, potasio, magnesio y sodio? A ver, hay que estar claros en algo y hay que dejar muy, pero muy claro lo siguiente. El análisis de savia representa lo que está sucediendo en ese momento, bajo esas condiciones en la planta. Mientras que un análisis foliar es la recopilación de lo que la planta fue trabajando, almacenando y generando durante un periodo de tiempo, aproximadamente durante el último mes, mes y medio. Porque en un análisis foliar lo que hacen es procesar la muestra y ver en base a la materia seca y todo lo demás qué es lo que tiene. Entonces, no se ha hecho ninguna comparación, o en este estudio al menos no hemos hecho una comparación en decir que si tenemos en ese momento, por decir, 4000 ppm de potasio y mandamos de esa misma muestra de hojas al laboratorio, ver cuánto nos refleja en el porcentaje de potasio o del elemento que queremos ver. No era parte de ese estudio, pero sí hay que tener claro que son dos metodologías diferentes. Sin duda, el análisis de savia no va a reemplazar al análisis foliar. El análisis foliar es un análisis donde tenemos muchos más elementos que nos dan los laboratorios, pero lo que sí el análisis de savia nos permite es ver qué está pasando en ese momento. Con la ventaja que tenemos con estos equipos es que podemos hacer monitoreos seguidos. Una vez por semana es lo que recomendamos. Hemos visto que es suficiente, pero si tienen problema en algún lote específico, puedes hacerlo 2, 3 veces por semana. Esa es la gran diferencia, mientras que si mandamos a hacer un análisis en laboratorio, pues el costo es mucho más elevado, ¿no?
Ok. Bueno, dice, ok, en las diapositivas solo se observa la instalación del succionador. ¿Tomaron en cuenta la capacidad de campo? Claro, siempre estábamos monitoreando que el nivel de humedad en el suelo esté a capacidad de campo. Siempre se trató de ver que esté en eso. Normalmente lo que se estuvo revisando o instalando los succionadores es en la mitad de la mañana cuando ya habían pasado alrededor del 60-70% de los pulsos del riego del día. Esa es la metodología que se aplicó durante todo el ensayo. Ya. Otra pregunta, dice, de las mediciones tomadas en pasta saturada, ¿cuál es el valor idóneo para rosas? Por favor, me repites, se cortó. Sí, dice, de las mediciones tomadas en pasta saturada, ¿cuál es el valor idóneo para rosas? ¿Pero valor de qué? De pasta saturada. O sea, del valor de los parámetros medidos en pasta saturada. De todos los valores que tomamos. A ver, ahí se realizó las mediciones a nivel de suelo. Esa información la recabamos. Pero hay que ser muy claros en algo. Va a depender de la textura, del tipo de suelo, para que tengamos o determinemos un nivel adecuado. Voy a tomar nuevamente el ejemplo de las fincas que visito. En el sector de Cayambe Tabacundo tengo fincas con excelentes resultados y que están plasmados en un rango de conductividad eléctrica que está alrededor de entre 1,4 y 1,7 y el cultivo está bien, tallos buenos, buena productividad, plantas sanas. Pero en el Carchi, por las condiciones de suelo, por la capacidad de intercambio catiónico mucho más alta que tenemos allá, por el porcentaje de materia orgánica que llegamos hasta el 19% en algunas fincas, el valor en pasta saturada ya es de 1,2 y las matas también están espectaculares. Entonces hay que tomar en consideración mm, algunos temas para definir eso. Entonces sí va a depender de la zona y del tipo de suelo. Muchas gracias, Diego. Bueno, veamos otra pregunta. Dice, ¿el valor idóneo en nitratos para rosas? Bueno, no especifica, pero entiendo en savia, ¿no? Claro, podríamos revisar nuevamente el cuadro, que creo que también los van a facilitar los ponentes, pero como ustedes pueden ver, está entre 315, que es la media, hacia 450. Un tema importante que hay que recabar acá, ¿no? Estos valores es la recopilación de la información del estudio de estas tres variedades. Definitivamente hay variedades que pueden responder con rangos mucho más altos de nitratos. Y eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos en la generalidad del estudio que se comportan bien en los tratamientos, pero sí puede haber eventualidades en que algunas variedades responden a valores más altos. Pero en general se ajusta bastante bien estos parámetros de acuerdo a las experiencias y al estudio que hemos tenido. Ya, gracias, Diego. Otra pregunta. Bueno, dice, para la toma de muestra de pasta saturada, ¿luego de qué tiempo del pase de fertirriego es recomendable coger la muestra? Más que del tiempo, nosotros lo que realizábamos es como la misma metodología que les comenté, viendo que estemos ya el suelo a capacidad de campo. Ahora, ojo con algo, ¿no? Eh, por favor, ¿me aclaras un tema? ¿Era para pasta saturada lo que me preguntaste? Dice, sí. Ya. No, nosotros como metodología lo hacíamos así para la toma de muestra, pero lo que hay que considerar es que para la pasta saturada no tiene mucho que ver el nivel de humedad, porque justamente esa es una de las ventajas desde mi punto de vista frente al método 2.1. En el método 2.1, si uno coge la muestra de suelo un poco seca y hace la de volumen, dos de agua, una de suelo, no considera el nivel de humedad. Si es que está seco, el nivel de agua que va a ir es una proporción diferente a que la misma muestra esté a capacidad de campo o saturada.
Mientras que cuando hago la pasta saturada, justamente yo voy agregando el agua hasta formar la pasta, hasta ver el espejo de agua o el leve espejo de agua, y todas las muestras me quedan con ese nivel de humedad. Entonces, desde mi punto de vista, yo trabajo personalmente más con succionador o pasta saturada, con cualquiera de los dos. Y no interviene para mí el nivel de humedad. Pero como metodología para el estudio, lo implementamos de esa manera. Listo, Diego, muchas gracias. Bueno, si hay algunas otras preguntas, vamos a seguir respondiendo, tratando de ser breves. Nos preguntan acá, dice, a través del análisis de savia, ¿se podría encontrar relación entre excesos o deficiencias de macro o microelementos y la incidencia de plagas o enfermedades? ¿Hay alguna experiencia en rosas? Sin duda, o sea, los parámetros que tenemos en el cuadro que habíamos mencionado, sin duda, son una importante guía, pero básicamente lo que se estudió pues es pH, conductividad, nitratos, fósforo, potasio, calcio y sodio, pero sin duda tiene mucho que ver, ¿no? Para hacer algo corto y conciso. Eh, Generalmente, cuando hemos tenido ataques serios de velloso, las plantas en savia están con niveles de 700, 800, incluso alguna vez encontré un lote con 1200 ppm de nitrato en savia y arrasado con velloso, ¿no? Entonces sí tienen mucho que ver. Lo que yo les sugiero es que se enmarquen de inicio hasta conocer la metodología y entender cómo funciona, se enmarquen en los rangos que presentamos en el cuadro de estudio. Esa es mi sugerencia personal. Ya. Otra pregunta dice, con respecto a los resultados de nitratos, ¿determinaron alguna relación entre producción de brotes ciegos en épocas de menor absorción de nitratos? No, no fue el caso del estudio, no se validaron nitratos como una de las variables en estudio, se evaluó producción total, pero en el caso de ciegos básicamente tiene mucha influencia el tema de temperaturas bajas y baja luminosidad también. Generalmente cuando tenemos esas condiciones por largos periodos de tiempos y por varios días, es cuando empezamos a ver el tema de ciegos y rosetas en los cultivos. No fue motivo de estudio, pero no lo comparamos frente a nitratos, entonces no podría dar una respuesta bajo ese esquema, pero sí estoy seguro de que bajo condiciones de frío y baja luminosidad se acentúa el problema de ciegos. Ya. Pregunta, ¿existe alguna diferencia en la concentración en iones en lo que es invierno versus verano? A ver, la concentración, a ver, no sé si podemos usar, creo que el gráfico de acá, podemos usar, no sé si podemos visualizar ahí, Milton, ¿me puedes confirmar? Correcto, sí se visualiza. Bueno, aquí podemos apreciar el gráfico de potasio en barras y grados Brix. De alguna manera sí tiene influencia si nos enmarcamos que posiblemente a partir de la semana 42 y hasta diciembre, pues generalmente que es el invierno o algo del invierno, se nota una disminución en la absorción. Nosotros no diferenciamos la época en para el estudio, o sea, no diferenciamos épocas, lo que hicimos es un consolidado. Pero lo que sí puedo comentarles es que los rangos que proponemos, sobre todo en el caso del potasio, si estamos cercanos a 4000, no vamos a tener inconvenientes en el cultivo y la calidad va a ser buena siempre y cuando el resto de elementos esté balanceado en la planta. Creo que podemos ver aquí también, viendo lo que es la conductividad eléctrica. Ahí se puede apreciar igual si nos enmarcamos entre la semana 40, 42, generalmente es la época lluviosa. Sí hay una menor absorción por las condiciones y pues sí se puede apreciar que después sube, ¿no? Eso Listo. es lo que podría mencionar. Ya. Hay una pregunta relacionada con otra anterior. Dice, ¿encontraron relación con enfermedades tipo botritis, por ejemplo? Sin duda, claro que sí. No fue parte del estudio el tema de incidencia de enfermedades, pero sí podíamos ver que
la absorción de calcio en días fríos disminuía notablemente y llegaba, normalmente teníamos entre 80 a 100 los niveles de calcio en savia, pero cuando el clima cambiaba bajábamos a veces hasta 30, 40, y había variedades que eran mucho, pero mucho más sensibles y se veía una incidencia mayor de botritis, sin duda alguna. Sí tenía que ver, no fue motivo del estudio, pero sí lo pudimos apreciar. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuánto difiere la absorción de nutrientes entre cada variedad? Mm, Creo que ahí me voy a apoyar nuevamente en la general. Si vemos conductividad eléctrica, que es un parámetro para ver más o menos todo lo que tiene la savia, pues, y vemos las líneas de tendencia, hay ciertas épocas y ciertos picos altos y bajos en los que varían, pero en el resto del tiempo son muy parejos. Las tendencias son muy similares. Ahora, lo que hay que tener claro es que la absorción de nutrientes está dada básicamente también por los niveles de productividad que tiene cada variedad. Mientras más productiva sea una variedad, mayor va a ser la absorción de nutrientes. Y es lo que normalmente pasa en las fincas, que a las variedades que son más productivas es muy difícil aplicar una o dos válvulas de la finca con una fertilización diferenciada. Entonces ahí lo que se sugiere es realizar aplicaciones vía sólida en esas camas previa o monitoreo nutrimental. Sí hemos visto que hay variedades que realizan mayor consumo de nutrientes, pero pues en el sector es muy difícil realizar fórmulas independientes, a menos que tengan un cabezal específico para ciertas zonas, que realmente no he visto. Pero sí hay esa diferencia que se puede compensar, pero en forma general, como se aprecian esas curvas, estas líneas de tendencia, pues la absorción es bastante parecida. Listo, dice, ¿por qué la temperatura implica al tomar la muestra para el análisis? Básicamente tiene que ver esto, está ligado a lo que es temperatura, humedad relativa y en definitiva a un déficit de presión de vapor. Para que se den las condiciones de transpiración en una planta tienen que haber las condiciones ambientales. Entonces, por eso es que influye mucho el tema de temperatura. Ahora, si queremos ir más detallado, más profundo, o sea, podríamos analizar con un higrotermómetro esas condiciones en invierno y en verano y dar rangos, ¿no? Pero la idea de este estudio es o fue sacar una información que sea entendible para grandes, pequeños, medianos productores y que sea aplicable. Entonces, para esta zona, en este caso de Tabacundo, a 2.850 metros, en el cantón Pedro Moncayo, pues hemos visto que esos horarios son los que les había mencionado y que si lo deseamos para dejar claro, pues lo podemos poner nuevamente para que todos lo puedan visualizar. Días soleados o de verano entre 10 y 12 del día y en invierno entre 11 y 13 horas. Listo. Dice, la conductividad eléctrica óptima que puedo manejar en el fertirriego para el cultivo de rosas. En Si estamos hablando de solución nutritiva, vengo nuevamente y recalco, lamentablemente creo que todavía tenemos confusiones perdón, no hablo por la persona que está consultando esto, sino que he visto que en general en el sector florícola muchas veces queremos o pensamos que la fórmula que usa tal finca o mi vecino que está bien es la que me va a funcionar a mí. Y eso no es así. ¿Por qué? Depende qué nivel de elementos tengas en el suelo, qué conductividad eléctrica te está arrojando la solución de tu suelo, cómo está el nivel de absorción de tus elementos en la savia y qué tan eficiente está siendo tu fertilización. De eso dependerá, para que tengan una idea. Yo tengo cultivos muy buenos con una conductividad eléctrica de 1, 1, 2 en la solución nutritiva, pero hay otras zonas en las que yo necesito fertilizar con soluciones nutritivas de 2 para que el cultivo esté bien. ¿De qué depende? Las condiciones del suelo, las condiciones de la planta. Entonces, no podría dar un dato similar para que digamos que responde bien. Va a depender de las condiciones del suelo. Va a depender de cómo esté la planta. Eso Mm, sería. Pregunta, dice, yo he extraído del tallo la savia para la toma de muestras. ¿Es igual que la muestra que sacas de los peciolos?
No he hecho la comparación, no sé, no estoy seguro si la muestra se tomó en tallos que estén en línea color, porque esos tallos están muy lignificados, pero no lo he comparado. Ahora, si es que normalmente he escuchado que algunas personas trabajan este tipo de monitoreo por facilidad en tallos que están en punto arroz, extraen la savia y lo hacen. Pues bueno, esta metodología que implementamos y estos valores que obtuvimos son básicamente en extracto celular de peciolo, en tallos que estaban en línea color. Entonces, si podrías especificar un poco más en qué tipo de tallos los tomaste, como para sacarte de la duda, podría ayudar. Exactamente, Diego. Complementando un poco, la literatura lo que indica es que justamente al momento de implementar un estudio de análisis savia en un cultivo agrícola, lo primero que se debe hacer es definir el estado fenológico del cultivo y el lugar de la planta en el cual se va a tomar la muestra. Por lo cual, si ya se varía la metodología de tomar la muestra del peciolo al tallo, ya se estaría variando también los resultados, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es que se implemente la metodología que se ha indicado para que los resultados que se han obtenido en este estudio, ustedes digamos, quienes dispongan de los medidores, los puedan aplicar directamente los criterios de los rangos de evaluación, ¿no? Y un tema adicional, Milton, que quisiera acotar. Como mencioné al principio, nosotros adaptamos esta metodología basados en el tema del libro de Cadagia, el libro del estudio de savia que tiene Cadagia, que el doctor Cadagia ha realizado estudios de savia por alrededor de más de 30, 40 años en diferentes cultivos y él ya validó todo eso. Entonces, lo que nosotros es justamente es apoyarnos y que eso nos sirva de base. Y él lo que recomienda justamente en la metodología que usa, pues, es tallos, la segunda hoja pentafoliada y tallos en línea color. Entonces, creería que no hay mucho que discutir ahí. Ahora, de que se puede hacer estudio en tallos en punto arroz, sin duda se puede hacer, pero pues creería que ya no se van a pegar mucho a los rangos que actualmente tenemos. Por ahí me parece que sí tenemos algún laboratorio nacional que ha hecho estudios en tallos en botón arroz y que posiblemente esos rangos podrían servir. Es un laboratorio muy, muy serio. Bueno, otra pregunta dice, yo manejo los equipos Oriva en Rosas. Estoy utilizando la muestra de suelo 2:1. ¿Qué piensas sobre esta metodología para la obtención de la muestra? Pues lo que les había comentado, siempre, o sea, cualquier metodología, siempre y cuando tenga lineamientos claros, funciona. Y siempre y cuando bajo esas condiciones se hayan validado y obtenido rangos, funciona. Eh, ¿Cuál es el principal inconveniente que yo he visto en varias fincas? Es que todo el mundo dice voy a hacer metodología 2:1, pero insisto, o sea, no es lo mismo aplicar 2:1 a una muestra de suelo seco o que está a menos de capacidad de campo que a una muestra que está saturada. Y desde mi punto de vista, ahí va a haber diferencias. Entonces, principalmente, pues no me trabajo con esa metodología. Prefiero, insisto yo, succionadores o pasta saturada. Y además, pues, los datos del estudio fueron generados en base a esas metodologías, ¿no? Ok, pregunta, dice, ¿bajaron la fertilización por COVID entre la semana 3 y 18 durante el estudio? No, no, no. Tuvimos la gran ventaja de que la empresa en la que pudimos realizar el estudio, pues es una empresa muy seria, en la que nosotros pudimos mantener todo el estudio durante todas las condiciones óptimas. Pues definitivamente fue una suerte y a la vez pues una decisión muy buena el haber hecho el estudio en esta empresa. No se bajó para nada las condiciones de riego y fertilización ni nada del resto de cosas, manejo fitosanitario y otro tipo de cosas. Ya. Hay una pregunta acerca de la diferencia de los rangos que se obtuvo a través de este procesamiento estadístico en las tres variedades. Entonces, interpretando un poquito la pregunta, Diego, si tú nos podrías indicar hasta qué punto estos rangos son aplicables para otras variedades. Entendería que estamos hablando de los rangos del estudio, entonces son aplicables para todas las variedades. O sea, todas las variedades que yo he podido trabajar en el sector y que he podido hacer mediciones,
están bastante bien siempre y cuando estén enmarcados en estos rangos. Hay algunas excepciones, hay algunas particularidades en ciertas variedades en las que tomo nuevamente el dato de nitratos, en las que hay algunas variedades que sí funcionan con niveles de nitratos más altos, pero ya es porque genéticamente la variedad tiene esa facilidad de absorción. La misma variedad, el mismo lote, en el mismo invernadero, las mismas camas, las fertilizas con los mismos ppm de nitrato, pero esas variedades tienen mayor avidez, tienen mayor afinidad por absorber nitratos y siempre encuentras niveles de nitratos más altos en savia, pero el cultivo está bien. Entonces ya hay particularidades, pero son muy pocas variedades en general. De ahí estos rangos se aplican a la mayor parte de variedades que se cultivan en el medio. Listo. Bueno, creo que estamos por llegar al final de las preguntas, pero todavía hay unas cuantas. Dice, una consulta, ¿el pH dio una correlación negativa o positiva? Entonces, bueno, esa pregunta la puedo contestar yo. El pH no mostró correlación, ¿no? Por lo cual, el mismo se mantuvo en el rango de el promedio menos una desviación estándar hasta el promedio más una desviación estándar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el estudio se realizó en lotes que tenían alta productividad y calidad, por lo cual no se descartaría que si en algún momento se mide en bloques donde, o en cultivos donde estén teniendo inconvenientes, de hecho se topen con rangos de pH fuera de del rango recomendado en este estudio. Entonces, respondiendo a la pregunta, no mostró correlación el pH, básicamente no mostró correlación positiva o negativa con la productividad, tuvo un comportamiento prácticamente constante, casi constante, en un rango muy corto, en realidad muy estrecho. Milton, si me permites acotar algo sobre el pH, y vale la aclaración, de, de las cientos de muestras que hemos tomado en el ensayo y adicional a bueno, otras cientos más de muestras en las diferentes fincas del sector y otras zonas, aún en condiciones críticas de los cultivos, y me refiero a generalmente incidencias altísimas de velloso, el pH no cambia, está enmarcado en esos valores, en esos rangos que presentamos en el cuadro. Y eso pues hablaríamos que es uno de los temas críticos, la parte sanitaria. Entonces, personalmente no he visto diferencias en los valores de pH o que cambien drásticamente por una mayor incidencia de plagas o enfermedades, que eso pues he visto en algunas publicaciones anteriores y que estaban basadas en literaturas de otro tipo de cultivos. Entonces, lo que sí les puedo comentar es que definitivamente el pH en savia, en el cultivo de rosas, aun cuando las plantas están afectadas por enfermedades, como en este caso velloso, que ha sido lo más crítico durante estos últimos meses, no varían de estos rangos que estamos presentando. Ok. Otra pregunta dice, ¿cuál sería la recomendación para tomar las muestras si se están aplicando productos foliares en el cultivo para que los resultados en la lectura no se vean alterados? Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero lo voy a interpretar. O sea, si tienes programado una aplicación foliar, trata de que sea después de la toma de las muestras, al siguiente día. Y si ya realmente necesitas tomar la muestra uno día después o 2 días después de que aplicaste un fertilizante foliar, no hemos visto que incida mayormente, pero lo que yo normalmente realizaba es para evitar esos inconvenientes, realizaba un lavado de los peciolos con agua destilada por si acaso algunas gotas de ese fertilizante foliar se quedaron. Es lo único que hacía. Listo. Otra pregunta dice, datos aunque no sean formales de Freedom. Entonces, bueno, sería la misma tabla que estamos proyectando, se puede aplicar para Freedom, ¿no? O sea, Podría entrar y bueno, Freedom es una de las excepciones. Freedom generalmente responde a los rangos altos que se presentan en este cuadro, como para que lo tomen en cuenta. ya, bueno, dice, bueno, nos preguntan acerca de la publicación de esta información. La información nosotros, este video lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, cuyo nombre es TecnoIndustry. Y aparte, a nuestros clientes que disponen de los medidores, les estaremos remitiendo vía correo electrónico lo que es ya el paper, el documento que se generó, ya con todo el procedimiento, etcétera, ¿no? O sea, la información es pública.
Bueno, estos análisis semanales permitieron detectar deficiencias en las variedades y su respectiva corrección en la fórmula de fertilización. A ver, al entender como deficiencia que es la falta crítica de algún elemento, pues no llegamos a ese punto en, en el ensayo. Lo que sí pudimos determinar, como les había mencionado, es que en este caso, pues la variedad 3 tenía genéticamente es una variedad altamente productiva y notábamos que después de los picos que ya les comenté de Valentín y Madres, pues necesitaba una fertilización adicional, la cual nosotros compensamos con una fertilización sólida para que los niveles deseables en el suelo regresaran a la normalidad y para que la respuesta en el cultivo sea buena. Ok. Bueno, también entendería la pregunta en el sentido de que si medir en savia puede permitir en algún momento hacer correcciones en la fórmula de fertilización. ¿Qué podrías indicar, Diego, al respecto? Claro, sin duda. O sea, a ver, para poner un ejemplo, si yo detecto en savia que mi nivel de potasio está en 2500 ppm y a la vez valido eso en el suelo con el muestreo y la solución, obviamente tengo que hacer un reajuste en los ppm de potasio que estaba aplicando anteriormente o en los ppm del elemento de interés para que empiece a corregirse. Pero insisto en algo, tomen en cuenta que las fórmulas, las soluciones nutritivas tienen que estar balanceadas. Hay muchas veces que simplemente decimos falta potasio y métele potasio y terminamos desbalanceando calcio, magnesio. Entonces tomen en cuenta eso, por favor. O sea, lo que quiero que quede claro es que en general el cultivo de rosas tiene una excelente respuesta siempre y cuando nos aseguremos de que la fertilización sea balanceada, de que eso se prepare bien y de que esa fórmula que nos dedicamos a calcular sea la que esté llegando realmente al gotero. Tomar en cuenta eso, por favor. Ok. Bueno, veamos qué otra pregunta. Hay una pregunta sobre los equipos. Así la puedo responder. Buenas noches. ¿Por qué cuando se apagan los equipos, por algún motivo, luego se enciende y no hay una gran diferencia con el primer dato? Eso yo creo que eso puede ser que por el acondicionamiento del sensor. Eso Milton lo conoce muy bien, pero lo voy a explicar muy rápido. Es que cuando el sensor está seco por mucho tiempo, necesita un poquito de tiempo para recondicionarse. Por eso recomendamos dar una solución de agua o la solución de calibración alta en el sensor 10 minutos cuando el equipo fue seco, almacenado por mucho tiempo, vamos a decir más de 2 semanas. Entonces, por eso puede ser la diferencia. Sí, entonces, si se apaga el equipo, eso significa que por lo menos pasó 10 minutos. Entonces, cuando se reencende, eso significa que hicimos el acondicionamiento del sensor y por eso podemos ver una diferencia. Me imagino que el equipo no fue usado por bastante tiempo antes. Eso. Sí, complementando un poco, es necesario tener en cuenta la limpieza de los medidores, ¿no? Por ejemplo, trabajando con savia, si yo dejo mucho tiempo en contacto la muestra con el sensor, con la membrana del sensor, la savia se puede secar y esto de aquí puede ocasionar un mal funcionamiento del equipo. Entonces, recomendamos que se tenga en cuenta la limpieza y que muestras que tiendan a de pronto generar una película o dejar restos o residuos en el sensor sean rápidamente lavadas para evitar justamente que se puedan adherir a la membrana del sensor y ocasionar problemas en las mediciones. Otra pregunta, Diego, dice, ¿cuántas muestras por variedad se han tomado por semana? Bueno, sobre esto voy a contestar, voy digamos, a compartir un criterio en base a lo que se trabajó. O sea, ya para lo que es la implementación de lo que es esta metodología en cada uno de los cultivos a cargo de ustedes, lo que se recomienda es hacer una muestra por semana.
perdón, hacer una, digamos, una medición por semana, digamos, un muestreo por semana, pero esta muestra va a estar conformada, Diego, si me recuerdas, es de 25 a 30 hojas, estamos hablando de 25 a 30 tallos, pero esto no quiere decir que se hace la, digamos, la remoción del tallo, sino únicamente de la hoja, ¿no? Para efectos de este estudio se replicó el muestreo para 4 lotes de la misma variedad, ya que estaba en evaluación también la eficacia de un tratamiento, del cual se tenía el testigo 1, 2 y 3 kilos, ¿no? Sin embargo, esto fue para efectos de este estudio. Ya para lo que es la implementación por parte de los, digamos, de los usuarios, Diego, si nos puedes recordar cuántas muestras, dice, por variedad se han tomado por semana. Bueno, no sé si, o sea, a ver, el muestreo como tal era una vez por semana para medir savia, solución de suelo, pero de ahí el número de hojas que tomábamos para la savia, entre 30 y 35 es lo que se estaba realizando. Ahora, ¿de qué va a depender? De la cantidad de savia que queramos obtener. La idea es, de alguna manera, evitar quitarle más hojas a los tallos, o sea, no dañar tantos tallos, si es que cabe la palabra decir dañar. Pero normalmente hemos visto que con 30 a 35 hojas obtenemos coeficiente entre 1 a 1,5 centímetros cúbicos, que es más que suficiente para realizar las lecturas. Incluso podríamos irnos a menos hojas y lo que tendríamos es que esa menor cantidad de savia, pues ir pasando a cada uno de los medidores. Eso sería, Milton. Mm, Ok. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué diferencia en cuanto a productividad se alcanzó a partir del testigo? Entonces, eso indicaba en la presentación que no se obtuvo un incremento de productividad en relación a la concentración del producto que estaba en evaluación. Sin embargo, los lotes como tal que se tomaron eran lotes de alta productividad y calidad, ¿no? Sí, Bueno, hay una aclaración adicional, Milton, para que tengamos claro. La idea de los tratamientos en estudio, más que ver productividad o ese tipo de cosas, era ver si presentábamos diferencias en los niveles de absorción. Entonces, no fue tanto enfocado a ver qué más hacíamos para mejorar niveles de productividad. De pronto, para que se aclare esa situación. gracias por la aclaración, Diego. Bueno, una pregunta similar a la que ya se hizo anteriormente. Dice, para la medición de suelo, ¿recomienda pasta saturada 2:1 o el método de colocar el lisímetro? Supongo que es de succionador. O sea, succionador o pasta saturada para mí funcionan bien, siempre y cuando se aplique la metodología correcta. E insisto en algo, el succionador o socker representa básicamente un espacio puntual, entonces tiene que ser un espacio representativo de lo que queremos ver. Mientras que la pasta saturada es el muestreo de varios sitios dentro del lote, entonces me permite tener mayor representatividad. Tomar en cuenta eso. Cualquiera de las dos metodologías bien realizadas funciona. Ok. Bueno, veamos si hay alguna más. Creo que estamos terminando. Dice, para el análisis de extracto solar de peciolo, las aplicaciones foliares de fungicidas e insecticidas influyen en el resultado de la muestra. Bueno, definitivamente, pues es algo con lo que tuvimos que trabajar. No podíamos suspender los tratamientos planificados por la finca para los controles fitosanitarios. O sea, esto se adaptó tal cual a la realidad de cómo se maneja una finca. Y pues lo único que, como claro, si nos tocó el día del muestreo, tratábamos de definir un día de muestreo en el que no se hagan aplicaciones en esos lotes, pero si ya por A o B se realizaba, lo que hacíamos es los peciolos, únicamente los peciolos de las hojas antes de ser picados, los lavamos con agua destilada. Básicamente un lavado leve, con un spray y nada más. Listo, Diego. Esas son todas las preguntas. Ya en realidad quedan pocos de los participantes por la duración de la charla que se extendió por las preguntas. Ya algunos ya se han retirado. Pero en todo caso, muchas gracias, Diego, por esta presentación. Pues cabe recalcar que Diego está a las órdenes por consultas, ¿no? Y de parte nuestra también para lo que es la provisión de los medidores. Y si existe la posibilidad de implementación de estudios en el tema de análisis de savia acá en el país,
cuenten también con nuestro apoyo, ¿no? Entonces, con esto damos por concluido el evento y en una próxima ocasión estaremos con alguna nueva presentación. Muchas gracias también, Samuel, a ti y bueno. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Milton. Gracias, Samuel. Buenas noches con todos.